Buenas chicos, bienvenidos a La Cicuta. Este va a ser mi canal de filosofar, de reflexionar de diferentes cuestiones y hoy quiero hablarles sobre El hombre en busca del sentido. Este libro se trata de la historia de Viktor Frankl, psiquiatra y psicólogo en la época de la Segunda Guerra Mundial, el cual se dio cuenta de algo muy grande y es que él le podían hacer de todo, lo podían maltratar, lo podían humillar, le podían pegar, pero él tenía una última libertad como ser humano y esta última libertad como ser humano era que él decidía cómo respondía ante ello. Viktor Frankl nació en 1905 en una familia judía. Este joven luego se convirtió en un gran psicólogo y psiquiatra en la época en la cual estaba inclusive Freud y se convirtió en 1940 en el director de la sección de neurología del Hospital de Rothschild. Este hospital solamente acaparaba a distintos clientes o distintas personas judías porque era solicitud del hospital. Esto obviamente era un inconveniente para la época porque recordemos que ya para este año se había invadido Polonia por causa de la Alemania nazi y estos tenían sus ideales de la raza aria y de la segregación racial en contra de los judíos porque pensaban que estos eran casi que la raíz de todos los males. Viktor Frankl se encuentra con una disyuntiva. Él, debido a sus contactos diversos, consiguió una visa de trabajo para irse a los Estados Unidos. Él obviamente iba a tener probablemente una gran carrera como psicólogo y psiquiatra, pero también se encontraba con un problema. Sus padres seguían vivos y eran judíos en la Viena de la época nazi. Entonces obviamente su destino era bastante probable que fuera la muerte. Entonces él se va y camina un rato, se va a un parque, piensa, ¿qué hago? Me voy, tengo una carrera deslumbrante en los Estados Unidos o me quedo con mis padres hasta las últimas consecuencias. Regresa sin realmente haber llegado a nada y entonces su padre lo ve, lo saluda, hola hijo, ¿cómo estás? Y le muestra algo que habían encontrado. Resulta ser que encontraron una página de los 7 mandamientos, pero solamente se leía uno. Y el que se leía decía, honrarás a tu padre y a tu madre. Y en este momento, Víctor se dio cuenta de lo que tenía que hacer y se quedó con sus padres hasta las últimas consecuencias. Tuvo un tiempo con sus padres hasta que llegó y pasó lo que tenía que pasar. Los reclutaron para ir a un campo de concentración. Esta fue la última vez que él vio a sus padres y cumplió, más allá de que no los volviera a ver. Él dice que se sentía con la conciencia tranquila porque por más que fuera algo inevitable, dio todo lo que podía dar como hijo y se enfrentó como un hombre a las consecuencias que la vida le había puesto. Luego de aquí él va a un campo de concentración, sucede todo el proceso de selección, cuenta que había un general nazi que con un mover de dedos iba decidiendo a qué fila iba uno y a qué fila iba otro, y él se dio cuenta que más a la derecha que a la izquierda iban las personas y le pareció curioso. Luego se enteró que estas personas que iban al otro lado resulta ser que iban a un supuesto baño y es porque una táctica de este momento histórico de los que tenían el poder, que eran los nazis, era que en varios idiomas europeos ponían baño y los desvestían, los afeitaban, les daban un jabón inclusive y en las regaderas en vez de salir agua salía gas y aquí morían centenares de personas diariamente. Él tuvo la suerte de no morir en ese momento porque se encontraba en condiciones físicas aptas para dar todo su poderío en lo que respecta a trabajos forzosos y esto fue lo que hizo durante años. Él se vio ante la situación de todos los que estaban ahí. Le afeitaron la cabeza, lo humillaban, lo maltrataban, sufrían. Él cuenta en una parte que el que buscaba la sopa de último era realmente el que era afortunado porque podía tener guisantes. Lo demás era una sopa aguada que no sabía nada. Era una situación realmente lamentable, pero que él sobrevivió. Estuvo durante muchos años, 3 años, en distintos campos de concentración y él decía que el destino, él se entregaba a él,
porque ya no iba a estar pensando en qué podía pasar, en qué no podía pasar, porque se había visto en tantas situaciones en las cuales él pensaba que podía ser el buen camino para una persona y esta persona no lo lograba, que él dijo como que se entregaba a la vida. Hay una parte del libro que cuenta que los generales habían dicho para ir a un campo de reposo. Obviamente no sabían si esto era una táctica de ellos para deshacerse de los más débiles o realmente había un lugar en el cual se pudiera estar más tranquilo. Él tomó la decisión de ir y debido a sus conocimientos de médico, él se había hecho en el campo de concentración que estaba muy amigo del médico nazi. Y el médico le dijo, mira, te podemos sacar, te puedo sacar, estás a tiempo. Y él le dijo, no, ya yo dejé de hacer esas cosas, ya yo me entregué el destino, que pase lo que tenga que pasar. Y fue, y gracias a Dios para él, tuvo la oportunidad de reposar y los que se quedaron pensando que él iba a la muerte fueron los que murieron por las grandes horas de trabajo forzosos que se vieron a la hora de estar ahí. Y fue lamentable para ellos, él luego se enteró, pero fue muy grato para él. Se lamenta y comenta que no pudo en todos estos 3 años que estuvo en diferentes campos realmente entablar conversaciones profundas sobre lo que es ser humano y lo que debíamos de responder ante esas situaciones tan desagradables con respecto a sus compañeros. Pero llegó un día el cual él tuvo la gran oportunidad de expresarse de la mejor manera que pudo. Había un reclutado que estaba ahí y empezó a hablar sobre la vida, empezaron a filosofar. Realmente estos momentos eran muy escasos debido al cansancio físico, moral y emocional que sentían, pero en este momento se dio y empezó a hablar. Entonces, cuando el señor que estaba hablando termina de hacerlo, lo señala a él como que tú eres el que más sabe de esto. Y fue un momento trascendental porque fue una de esas pocas oportunidades que pudo hablar y empezó a filosofar, empezó a comentar sus pensamientos con respecto también clínicamente lo que pensaba de lo que estaba pasando. Y una de las máximas enseñanzas que deja en esa frase es que no hay que esperar tanto de la vida, sino preguntarse qué es lo que espera la vida de ti. Y él con eso, luego que los llaman a trabajar y prenden las luces, se da cuenta que había logrado el objetivo, porque muchos de sus compañeros llorando se le acercaban y lo abrazaban. Y eso para él fue un gran alivio, que después de tantos años y tan pocos encuentros de este tipo haya logrado llegar a sus corazones. En 1941, Víctor Frank se casa. Luego del proceso de selección en los campos de concentración, obviamente se separan y él hay una parte que me parece de las mejores del libro que comenta que está caminando con llagas en los pies, con los zapatos desbaratados, con una temperatura de Europa del Este bajo cero, con humillaciones, con los gritos y de paso trabajando casi sin grasa muscular, de verdad una situación muy desagradable. Y él en ese momento empieza a pensar en su esposa sonriendo. Y él no sabía si estaba viva, si estaba muerta, pero él comenta que eso le dio fuerza, porque ella, más allá de que si estuviera viva o muerta, o lo que fuera que le hubiera pasado, estaba con él en ese momento. Y él cuenta que hay un momento que cierra los ojos y lo insultan, y él no le para a nada de eso porque entiende que su esposa está con él y eso le da fuerza. Luego él vuelve al trabajo y sigue y regresa al lugar donde dormían todos los reclutados de estos campos de concentración, pero con esa esperanza de saber que quizás no tenía a su esposa en físico, pero la tenía dentro de él. Este libro tiene una enseñanza muy grande, y es que no importa cuánto te desmoralicen, cuánto te maltraten físicamente o cuánto te insulten, uno tiene una última libertad como ser humano, y esa última libertad es como uno responde ante ello. La actitud con la cual tú respondas a la vida, porque a uno le pueden insultar, pero uno es el que le da la importancia de ese insulto, por ejemplo, y a uno es el que le duele o a uno es el que no le importa. Eso es lo que nos deja este libro, como una persona que fue llevada al extremo físico, al extremo emocional, una persona a la cual ya veía gente muerta todos los días como si nada, una persona que
tenía amigos en el campo y se le morían, una persona que la maltrataban, humillaban, insultaban, que no sabía nada de su familia, siguió adelante, luego de muchos años de recapacitación y lograr tratar de tener una vida normal, hizo este libro y nos dejó eso, que no importa cuántas cosas te pasen, y obviamente no quiero decir que el entorno no importa, claro que importa, pero más fundamental que eso es cómo uno responde ante la vida. Y quisiera ya, para concluir, dejar una pequeña anécdota que me pasó ya casi terminando el libro, y es que soñé que yo estaba con un amigo y con una amiga y resulta que estábamos firmando una cuestión de dinero del papá de la amiga que tenía. Y resulta ser que el papá era un hombre muy peligroso por lo visto y no trataba muy bien a la hija. Y yo hablé por ella y dije, no, ella no quiere eso. Después ella me estaba formando un problema y llega el padre. Y el padre llega con una pistola. Y yo dije, wow, aquí va a pasar algo malo. Me di cuenta que había cometido un error. Eh, Él me ve, yo lo veo, me quedo callado y me apunta con la pistola y yo cierro los ojos y en vez de caer en angustia como sería normal, yo empecé a agradecer. Agradecer por la vida que había tenido, lo que había llorado, lo que había reído y al fin y al cabo lo que había sentido en este trayecto. Y yo tenía mucho miedo y ya agradecí, no terminaba de pasar nada y al final me desperté y no sucedió nada, pero me dejó una gran enseñanza de lo cuán importante es un conocimiento y cuán profundo puede llegar, porque siento que lo interioricé. ¿Y qué interioricé? Pues eso mismo, cómo responder ante la vida. Uno puede hacerlo de manera defectuosa, de manera en la cual tú te humilles, por ejemplo, o puedes asumirlo con dignidad. Y eso fue lo que me dejó. Muchas gracias. Chao.